El existencialismo, una palabra que evoca tanto fascinación como controversia, se alza como un faro filosófico en medio de los tumultos históricos y culturales del siglo XX. Más que una corriente, es un grito desde lo más profundo de la humanidad, un intento por comprender el significado de la existencia en un mundo que parece desprovisto de certezas absolutas. El existencialismo puede definirse como una corriente filosófica centrada en la experiencia individual del ser humano en su búsqueda de sentido, libertad y autenticidad. A diferencia de sistemas que priorizan principios abstractos, esta filosofía coloca al individuo en el centro de su propia narrativa, enfrentando preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi propósito? Aunque el término fue popularizado en el siglo XX, sus raíces conceptuales pueden rastrearse siglos atrás. En el siglo XIX, el filósofo danés Søren Kierkegaard fue el primero en desafiar las doctrinas racionalistas y universalistas, argumentando que la existencia humana no puede reducirse a esquemas lógicos. Kierkegaard enfatizó la importancia de la experiencia subjetiva, afirmando que la verdad es subjetividad. Desde entonces, el existencialismo ha evolucionado, abrazando la individualidad y el enfrentamiento con la incertidumbre como elementos centrales de la experiencia humana. El surgimiento del existencialismo no puede entenderse sin considerar las profundas crisis sociales y culturales que marcaron los siglos XIX y XX. La revolución industrial transformó radicalmente el paisaje económico y social. Las ciudades crecieron a un ritmo vertiginoso, las fábricas reemplazaron los campos y los trabajadores comenzaron a sentir una desconexión con el producto de su labor. Karl Marx describió este fenómeno como alienación, pero el existencialismo lo abordó desde una perspectiva más íntima, la pérdida de sentido en un mundo que privilegia lo mecánico sobre lo humano. El trauma colectivo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices profundas en la humanidad. La fragilidad de las estructuras políticas, la brutalidad de los conflictos y la devastación nuclear confrontaron a las personas con la vulnerabilidad y el absurdo de la existencia. En este contexto, el existencialismo encontró un terreno fértil para germinar. Los filósofos existencialistas ofrecieron una lente para entender el sufrimiento y las elecciones que definen al ser humano frente al caos. La modernidad trajo consigo un cuestionamiento profundo de las tradiciones religiosas y los valores morales universales. Nietzsche, precursor del existencialismo, proclamó la muerte de Dios, una metáfora que denunciaba la pérdida de un sentido trascendental en la vida moderna. En su lugar, propuso la idea del Übermensch o superhombre, quien se erige como creador de sus propios valores. Esta desestabilización de certezas religiosas y culturales fue la chispa que encendió el debate existencialista. Aunque el existencialismo comparte principios fundamentales, sus exponentes divergen profundamente en su interpretación de conceptos como la fe, la moralidad y el sentido de la vida. Esta divergencia da lugar a dos grandes ramas: el existencialismo cristiano y el existencialismo agnóstico. Ambas corrientes coinciden en su enfoque en la experiencia subjetiva del individuo, su capacidad para tomar decisiones libres y su enfrentamiento con la incertidumbre. Sin embargo, se diferencian en cómo abordan las preguntas últimas de la existencia. Existencialismo cristiano ve la existencia humana como una relación con lo trascendental.
Kierkegaard, su principal exponente, argumenta que la fe es un salto necesario para encontrar sentido en un mundo plagado de angustia. Para los existencialistas cristianos, Dios es la fuente última de significado y moralidad. Por otro lado, el existencialismo agnóstico niega o ignora la existencia de un sentido trascendental y, en su lugar, aboga por la creación de significado a través de las elecciones individuales. Sartre y Camus ejemplifican esta perspectiva, enfatizando que los seres humanos están solos en un universo indiferente y deben asumir la responsabilidad de sus vidas sin recurrir a absolutos. Como una obra maestra tejida con hilos de diferentes colores, esta filosofía tomó forma a través de las mentes de quienes se atrevieron a cuestionar lo inefable. Entre el silencio de Dios y el grito del hombre, un coro de pensadores alzó sus voces, transformando las dudas en arte, en razón y en protesta. Y ahora, como si las páginas de un antiguo manuscrito se volvieran más nítidas, nos adentramos en la vida de Søren Kierkegaard. En los verdes campos de Copenhague, donde el viento susurra entre las hojas de los árboles, nació Søren Kierkegaard el 5 de mayo de 1813. Criado en el seno de una familia acomodada, disfrutó de los privilegios de la clase alta danesa. Su padre, Michael Pedersen Kierkegaard, un exitoso comerciante y hombre de profunda fe, junto a su madre, Anne Sørensdatter Lund, plantaron las semillas del pensamiento en su mente. La infancia de Kierkegaard fue cómoda, pero marcada por la inquietud espiritual, influenciada por la devoción de su padre y el compromiso con los valores cristianos, a pesar de la sombra de la enfermedad y la muerte en su familia. Su educación combinó tradición y progreso. Inicialmente educado en casa, adquirió conocimientos en literatura clásica, historia y teología. Luego asistió a la Universidad de Copenhague, donde se sumergió en el pensamiento humano. En la universidad se encontró con diversas corrientes filosóficas, desde el idealismo alemán hasta el romanticismo, bajo la guía de figuras como el teólogo danés H.L. Martensen y el filósofo Johann Ludwig Heiberg. El encuentro con las obras de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling encendió su pasión por la filosofía y la búsqueda de la verdad, resonando profundamente en él y sembrando las semillas de su futura obra. Desde las orillas de la juventud hasta los océanos de la madurez, el filósofo danés emprendió un viaje intelectual que transformaría no solo su propia comprensión del mundo, sino también el curso de la filosofía occidental. En sus primeros años como adulto, Kierkegaard se vio influenciado por corrientes filosóficas dominantes, especialmente el idealismo alemán y la dialéctica hegeliana. Fascinado por la visión de Hegel de la historia como un proceso racional y progresivo, exploró este sistema en busca de respuestas sobre la existencia humana. Gradualmente se alejó del idealismo alemán en busca de una filosofía que pudiera dar cuenta de la singularidad y la tragedia de la existencia individual. En este contexto, Kierkegaard se encontró con las obras del existencialismo danés, una corriente filosófica que enfatizaba la experiencia subjetiva y la libertad del individuo. Además de las influencias filosóficas, Kierkegaard también se inspiró en la literatura, la música y la experiencia humana en general. Obras de autores como Johann Wolfgang von Goethe y Søren Abie Kierkegaard, su padre, así como la música de Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, enriquecieron su comprensión del mundo y alimentaron su imaginación. Otro importante aspecto de la vida de Kierkegaard, quizá el que mayor influencia ejerció en su obra, fue la ruptura de su compromiso con Regine Olsen, 1822-1904.
Kierkegaard conoció a Regine el 8 de mayo de 1837 y se sintió inmediatamente atraído por ella, igual que ella por él. En sus diarios, Kierkegaard escribió acerca de su amor por Regine. Voz soberana de mi corazón guardada cual tesoro, en lo más profundo de mi pecho, en la completitud de mi pensamiento, allí, desconocida divinidad. Oh, puedo realmente creer los relatos del poeta, que cuando uno ve por primera vez el objeto de su amor, imagina que lo ha visto hace mucho tiempo, que todo amor, como todo conocimiento, es reminiscencia, que el amor también tiene sus profecías en el individuo. Creo que habría de poseer la belleza de todas las chicas para poder dibujar una belleza igual a la tuya, que habría de navegar alrededor del mundo entero para poder encontrar el lugar que me falta, y hacia el que apunta el más profundo misterio de mi completo ser. Y al momento siguiente estás tan cerca de mí, llenando mi espíritu tan poderosamente que me glorifico y siento que es bueno estar aquí. En el vasto paisaje de la filosofía de Søren Kierkegaard, se erigen como monumentos inquebrantables una serie de conceptos fundamentales que revelan las profundidades del ser humano y su relación con el mundo. Desde la angustia existencial hasta el salto de la fe, estos pilares filosóficos son los cimientos sobre los cuales se construye su visión única de la existencia. La infancia y educación de Kierkegaard le proporcionaron una base sólida para su futuro desarrollo filosófico. Criado en una familia acomodada en Copenhague, la muerte de su padre en 1838 marcó un punto de inflexión en su vida y en su pensamiento, llevándolo a una crisis espiritual profunda que lo obligó a enfrentarse cara a cara con las limitaciones de la razón y la finitud humana. Fue en este momento de crisis que comenzó a desarrollar su concepto de la existencia individual y su crítica al universal abstracto de Hegel. En obras como El concepto de la angustia y O lo uno o lo otro, el filósofo danés exploró las paradojas de la existencia humana, desde la libertad y la responsabilidad hasta la angustia y el deseo de trascendencia. A medida que avanzaba en su viaje intelectual, se apartó cada vez más del mundo académico y se sumergió en la vida cotidiana de Copenhague, donde observaba con agudeza las contradicciones y las tensiones de la sociedad moderna. Su crítica mordaz de la hipocresía religiosa y la complacencia moral en obras como Temor y Temblor y El diario del seductor lo convirtieron en una figura controvertida en su tiempo, pero también en una voz influyente en la lucha por la autenticidad y la fe genuina. En la filosofía de Søren Kierkegaard, estos conceptos, entrelazados como hilos en el tapiz de la existencia, revelan la profundidad y la complejidad de su pensamiento. Son invitaciones a la reflexión profunda y la autoexploración, recordándonos la importancia de enfrentar la angustia, abrazar la fe y tomar decisiones auténticas en nuestro viaje por la vida. Kierkegaard encontró en el cristianismo no solo una religión, sino una fuente inagotable de inspiración y reflexión filosófica. Su profunda fe en Cristo y su compromiso radical con los principios del cristianismo informaron cada aspecto de su pensamiento, desde su concepción de la angustia hasta su visión del salto de la fe. Para él, la fe no era simplemente una cuestión de creencias dogmáticas o rituales religiosos, sino una relación personal y existencial con lo divino. En sus escritos, insiste en la importancia de la subjetividad en la experiencia religiosa, argumentando que la fe verdadera solo puede surgir de un compromiso radical del individuo con la realidad de Cristo como el Dios encarnado.
La paradoja ocupó un lugar central en la filosofía de Kierkegaard y reflejó su comprensión del mensaje cristiano. Desde la paradoja de la encarnación hasta la paradoja del sufrimiento y la redención, exploró las profundidades del misterio divino y la irracionalidad aparente de la fe. Para él, la fe cristiana no se basaba en la comprensión racional o la evidencia empírica, sino en la aceptación de lo que parece absurdo desde una perspectiva humana. El seguimiento radical de Cristo fue otra característica distintiva de la filosofía de Kierkegaard. Inspirado por la figura del Cristo sufriente y el llamado al discipulado incondicional, instó a sus seguidores a abandonar las comodidades del mundo y a abrazar la cruz de la fe. Para él, la verdadera fe no consistía en meras creencias intelectuales, sino en una entrega total a la voluntad divina y una obediencia radical a los mandamientos de Cristo. Aunque Kierkegaard era crítico con la institución religiosa de su época, no dudaba en afirmar su compromiso con los principios fundamentales del cristianismo. Su filosofía estaba impregnada de referencias bíblicas y teológicas, y su mensaje resonaba con la urgencia de la salvación y la esperanza de la redención. En el rico tapiz de la filosofía de Søren Kierkegaard, sus obras principales brillan como gemas preciosas, revelando las profundidades de su pensamiento filosófico y religioso. Desde el concepto de la angustia hasta miedo y temblor, y el concepto de la ansiedad, estas obras son testamentos de la genialidad y la pasión del gran filósofo danés. El concepto de la angustia, publicado en 1844, es una exploración magistral de la experiencia humana en el abismo de la libertad y la posibilidad. En esta obra, Kierkegaard examina la naturaleza de la angustia como una condición inherente a la existencia humana y como un llamado a la acción y la autenticidad. A través de una serie de análisis psicológicos y teológicos, revela las profundidades del alma humana y la necesidad de enfrentar la angustia con valentía y resolución. Miedo y temblor, publicado en 1843, es otra obra fundamental en el corpus de Kierkegaard. En esta obra aborda la historia bíblica de Abraham y su sacrificio de Isaac, utilizando esta narrativa como un punto de partida para reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la obediencia radical a Dios. A través de una serie de meditaciones y parábolas, profundiza en las paradojas de la existencia humana y la necesidad de confiar en la providencia divina, incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. El concepto de la ansiedad, publicado en 1844, es otro hito en su obra. En esta explora la relación entre la libertad y la responsabilidad moral, argumentando que la ansiedad es el resultado de la conciencia del pecado y la posibilidad de la elección moral. A través de una serie de reflexiones teológicas y psicológicas, examina las raíces del mal y la necesidad de enfrentar la ansiedad con una fe firme en la gracia divina. Estas obras, junto con otras como El diario del seductor, Temor y temblor y La enfermedad mortal, son testamentos de la profunda originalidad y la pasión de Søren Kierkegaard como filósofo y teólogo. A través de sus páginas, el lector es invitado a sumergirse en las profundidades del alma humana y a confrontar las paradojas de la existencia con valentía y sinceridad. En el siglo XIX, en el Crisol de Copenhague, donde las campanas de la Iglesia resonaban con la llamada a la fe, se alzó como una voz de disidencia contra la complacencia religiosa y la superficialidad espiritual. Su crítica a la Iglesia establecida resonó como un trueno en el horizonte, desafiando a los creyentes a buscar una fe auténtica y personal en lugar de conformarse con la religión rutinaria y cómoda.
Enfrentó a la Iglesia institucionalizada con críticas afiladas y penetrantes. Denunció la hipocresía de los líderes religiosos y la falta de autenticidad en la práctica religiosa. Para él, la Iglesia había perdido su camino, convirtiéndose en una institución burocrática más preocupada por el poder e influencia que por la verdad y la salvación de las almas. Una de sus críticas más agudas fue su denuncia de la religión superficial y conformista que predominaba en la Iglesia de su tiempo. Pensaba que la fe verdadera no podía reducirse a meras formalidades o rituales vacíos. Requería un compromiso personal y existencial con la voluntad de Dios. La religión, según Kierkegaard, no era un mero ejercicio intelectual o social, sino una relación viva y dinámica con lo divino. Además, criticó la falta de pasión y compromiso en la predicación y enseñanza de la Iglesia establecida. Para él, los líderes religiosos habían perdido de vista el llamado radical del Evangelio a seguir a Cristo con valentía y sinceridad. En lugar de desafiar a los fieles a vivir según los principios del cristianismo, la Iglesia se había conformado con una fe tibia y complaciente que carecía del poder para transformar vidas. En respuesta a esta situación, instó a los creyentes a despertar de su letargo espiritual y a buscar una fe auténtica y personal en Dios. Su llamado a una religión de la interioridad resonó en los corazones de muchos, desafiándolos a comprometerse con la verdad del Evangelio y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. El legado de Søren Kierkegaard es vasto y su influencia se extiende por múltiples áreas del pensamiento humano, incluyendo la filosofía, la teología y la cultura contemporánea. Su obra ha dejado una marca indeleble en la reflexión sobre la existencia humana y la relación con lo divino, y su impacto perdura hasta nuestros días. En el apogeo del siglo XIX, Søren Kierkegaard, con su intrincada exploración de la angustia existencial y la fe, dejó una huella indeleble en el paisaje filosófico europeo. Mientras su legado resonaba en las mentes de pensadores de todo el continente, un joven intelectual francés, Gabriel Marcel, contemplaba con admiración la profundidad y la pasión de las obras del filósofo danés. Inspirado por el coraje intelectual y la búsqueda incesante de la autenticidad de Kierkegaard, Marcel se lanzó a su propio viaje de descubrimiento filosófico. En los albores del siglo XX, en el corazón de París, Gabriel Marcel dio sus primeros pasos en un mundo marcado por la efervescencia cultural y los debates intelectuales. Nacido en 1889, su infancia transcurrió inmersa en un ambiente donde la filosofía y la literatura se entrelazaban en un diálogo constante. Desde temprana edad, mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba, influenciado en gran medida por su padre, Henri, un respetado diplomático y músico aficionado. Este cultivó en su hijo un profundo amor por las artes y la reflexión espiritual. Durante sus años de juventud, comenzó a explorar de manera sistemática el mundo del pensamiento filosófico al ingresar en la École Normale Supérieure en 1907. Allí, bajo la tutela de destacados intelectuales de su época como Bergson, se vio influenciado por ideas sobre la intuición y la experiencia interior. Además de Bergson, también fue influenciado por figuras como Émile Boutroux y Lucien Lévy-Bruhl, quienes lo introdujeron en el estudio de la filosofía contemporánea y le proporcionaron las herramientas conceptuales para explorar sus propias ideas. Durante estos años formativos, tuvo la oportunidad de sumergirse en los círculos intelectuales de París, donde entabló amistad con figuras como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, quienes más tarde se convertirían en importantes figuras en el paisaje filosófico francés.
La vida temprana y la educación de Gabriel Honoré Marcel estuvieron marcadas por un ambiente de ferviente exploración intelectual y contacto con figuras prominentes del pensamiento de su tiempo. Estas experiencias formativas sentaron las bases para su posterior desarrollo como uno de los principales exponentes del existencialismo cristiano en el siglo XX. La evolución de su pensamiento se caracteriza por un viaje intelectual y espiritual que abarca desde sus primeros trabajos hasta el desarrollo de ideas maduras y profundamente arraigadas sobre la condición humana, la esperanza y la fidelidad. En sus primeras obras incursionó en temas como la ontología y la fenomenología, influenciado por figuras como Henri Bergson y Edmund Husserl. No obstante, su enfoque filosófico comenzó a adquirir una forma distintiva al cuestionar las limitaciones del pensamiento racionalista y al explorar la naturaleza de la existencia humana desde una perspectiva más íntima y vivencial. Uno de los conceptos centrales en la filosofía de Marcel es el misterio, el cual él define como la experiencia de lo trascendente en medio de lo cotidiano. Argumenta que el ser humano es un buscador fidelidad de significado y trascendencia y que esta búsqueda se manifiesta a través de encuentros con lo misterioso en la vida diaria. A medida que desarrollaba sus ideas, profundizaba en el papel de la esperanza y la fidelidad en la vida humana. Para él, la esperanza no se limita a ser un mero deseo de un futuro mejor, sino que representa una actitud fundamental hacia la realidad que implica una apertura a lo trascendente y una confianza en el valor último del ser humano. La filosofía de Gabriel Marcel se centra en la experiencia existencial del individuo y su búsqueda de significado en un mundo cada vez más dominado por la tecnología y el materialismo. En el núcleo de su pensamiento se encuentran varios conceptos fundamentales que distinguen su enfoque filosófico y lo sitúan dentro del marco del existencialismo cristiano. Una de las distinciones más importantes en su filosofía es entre el ser y el tener. Critica la tendencia de la sociedad moderna a valorar más lo que se posee materialmente que la propia existencia y las relaciones humanas auténticas. Para él, el verdadero valor reside en el ser, en la capacidad de experimentar la vida de manera plena y auténtica, en lugar de acumular posesiones materiales que solo brindan una satisfacción superficial. Esta crítica al materialismo se enmarca dentro de su preocupación por el impacto de la tecnología y la racionalización en la vida humana. Argumenta que la obsesión con la eficiencia y la productividad ha llevado a una pérdida de sentido de lo humano, a una alienación del individuo respecto a sí mismo y a los demás. En contraposición a esta visión, enfatiza la importancia de la experiencia existencial y el misterio en la vida humana. Para él, la experiencia de lo trascendente se manifiesta en encuentros con lo misterioso en lo cotidiano, en momentos de asombro y admiración que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Este enfoque en el misterio refleja su creencia en la realidad de lo espiritual y lo trascendente, que va más allá de la comprensión racional y nos invita a explorar los límites de nuestra existencia. La esperanza ocupa un lugar central en su filosofía, siendo considerada por él como una respuesta fundamental a la alienación y la desesperación que caracterizan la condición humana en la era moderna. Percibe la sociedad contemporánea como sumida en una crisis espiritual, donde el individualismo, el materialismo y la tecnocracia han erosionado los vínculos humanos auténticos y han dejado a las personas alienadas de sí mismas y de los demás. En este contexto, ve la esperanza como un antídoto vital contra el nihilismo y la desesperación.
Para él, la esperanza no es simplemente una actitud optimista hacia el futuro, sino una disposición profunda del corazón humano que trasciende las circunstancias externas. Es un compromiso existencial con la posibilidad de lo nuevo, una apertura a lo trascendente que infunde significado y propósito en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. La filosofía de Gabriel Marcel destaca la esperanza y la fidelidad como pilares fundamentales en la búsqueda de significado y autenticidad en la vida humana. Sostiene que la esperanza surge en los momentos de crisis y desesperación, cuando nos encontramos cara a cara con los límites de nuestra propia finitud y fragilidad. Es en estas oscuras encrucijadas que la esperanza se convierte en una luz que guía nuestro camino, recordándonos que hay algo más allá de nuestro sufrimiento y que la vida tiene un sentido más profundo que nuestras experiencias inmediatas. Sin embargo, advierte que la esperanza auténtica no es ingenua ni escapista. No se trata de negar la realidad del sufrimiento o de buscar soluciones simplistas a los problemas complejos de la vida. Más bien, implica un compromiso activo con la realidad, una disposición a enfrentar los desafíos con coraje y determinación, sabiendo que incluso en medio de la adversidad existe la posibilidad de redención y renovación. Llama a una renovación espiritual que restaure el sentido de lo sagrado en nuestras vidas y nos reconecte con nuestra humanidad compartida. La esperanza, en su visión, es el hilo que teje el tejido de la comunidad humana, uniendo a las personas en solidaridad y amor mutuo, en la búsqueda de un futuro más luminoso y significativo. En la filosofía de Marcel, la fidelidad emerge como un concepto fundamental que resuena en el corazón de las relaciones humanas auténticas. En un mundo marcado por la alienación y la fragmentación, sostiene que la fidelidad es un antídoto poderoso que restaura la conexión y el significado en nuestras vidas. Para él, la fidelidad va más allá de la mera lealtad o compromiso superficial. Se trata de un compromiso profundo y personal con los demás, basado en el amor, la confianza y el respeto mutuo. La fidelidad implica estar presente de manera plena y genuina en las relaciones, comprometiéndose a mantenerse fieles a uno mismo y a los demás, incluso en los momentos difíciles. En un mundo donde las relaciones humanas a menudo se ven socavadas por la superficialidad y el individualismo, Marcel argumenta que la fidelidad es esencial para cultivar la autenticidad y la intimidad. Nos llama a trascender el yo egoísta y a abrirnos al otro en un acto de entrega y comunión. A través de la fidelidad nos convertimos en co-creadores de relaciones significativas que nutren nuestra humanidad compartida. Marcel también destaca la importancia de la fidelidad en el contexto de la búsqueda espiritual. La fidelidad es un componente esencial de la relación con lo divino, una respuesta al llamado del ser que nos invita a comprometernos plenamente con el misterio de la existencia. La crítica de Gabriel Marcel al positivismo y al tecnicismo refleja su profunda preocupación por el desequilibrio entre el progreso científico y tecnológico y la dimensión espiritual y trascendente de la existencia humana. Sostiene que la tendencia moderna hacia una visión puramente técnica y científica del mundo ha llevado a una alienación cada vez mayor del ser humano respecto a su propia humanidad y al sentido más profundo de la vida. Argumenta que el positivismo, al reducir la realidad a lo meramente observable y medible, pasa por alto aspectos esenciales de la experiencia humana que van más allá de la objetividad científica. Según él, la vida humana está imbuida de misterio y significado, dimensiones que el positivismo no puede abarcar con su enfoque exclusivamente empírico y cuantitativo. Además, critica el tecnicismo, que ve al ser humano y las relaciones humanas desde una perspectiva utilitaria y funcional.
Sostiene que esta mentalidad instrumental reduce al ser humano a un simple recurso o instrumento para lograr fines externos, lo que conduce a una pérdida de dignidad y sentido de lo sagrado en la vida. En contraposición a estas tendencias, defiende la importancia de reconocer la dimensión espiritual y trascendente de la existencia humana. Él argumenta que la realidad está impregnada de misterio y profundidad, y que la búsqueda de sentido y significado es una parte fundamental de la experiencia humana. Aunque la tecnología y la ciencia son importantes, no pueden satisfacer completamente las necesidades más profundas del ser humano, como el amor, la belleza y la búsqueda de lo trascendente. Por lo tanto, aboga por una visión más holística y equilibrada del mundo que reconozca tanto la dimensión material como la espiritual de la existencia humana. Esto implica una reevaluación de nuestros valores y prioridades y un retorno a una comprensión más profunda y completa de lo que significa ser humano en un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la ciencia. Gabriel Marcel es conocido por su prolífica producción filosófica, donde aborda una amplia gama de temas relacionados con la existencia humana, la espiritualidad y la búsqueda de significado en el mundo moderno. Entre sus obras más influyentes se encuentran: número 1, Ser y Tener, Être et Avoir. Publicada en 1935, esta obra presenta la distinción fundamental entre el ser y el tener que caracteriza la filosofía de Marcel. En ella, critica la tendencia de la sociedad moderna a valorar más lo material y lo posesivo que la propia existencia humana, abogando por un retorno a una comprensión más profunda de lo que significa ser realmente humano. Número 2. Homo Viator. Introducción a una metafísica de la esperanza. Homo Viator. Introduction to a Metaphysic of Hope. Publicada en 1944, esta obra es una exploración profunda de la esperanza como una dimensión fundamental de la experiencia humana. Marcel examina la naturaleza de la esperanza y su papel en la búsqueda de significado y trascendencia en la vida. Número 3. El misterio del ser, Le Mystère de l'Être. Publicada en 1951, esta obra profundiza en la noción de misterio como una dimensión central de la realidad humana. Explora la experiencia de lo trascendente en medio de lo cotidiano y reflexiona sobre el significado último de la existencia. Número 4. La existencia y la objetividad, L'existence et la objectivité. Publicada en 1947, esta obra aborda la relación entre la experiencia subjetiva y la objetividad en la filosofía de Marcel. Examina cómo nuestras experiencias personales informan nuestra comprensión del mundo y cómo podemos reconciliar esta subjetividad con la búsqueda de la verdad objetiva. Número 5. El hombre contra el humanismo, L'homme contre l'humanisme. Publicada en 1945, esta obra critica el humanismo secular y materialista que prevalecía en su época. Argumenta a favor de una visión más trascendente y espiritual del ser humano, reconociendo su capacidad para la autotrascendencia y la búsqueda de lo sagrado. El legado de Gabriel Marcel en la filosofía contemporánea es significativo y perdurable, marcando un hito en el existencialismo y la fenomenología, y ofreciendo una perspectiva única sobre los desafíos éticos y espirituales de la sociedad moderna. En primer lugar, contribuyó de manera destacada al desarrollo del existencialismo, un movimiento filosófico que enfatiza la experiencia individual y la libertad de elección en un mundo sin certezas absolutas. Su enfoque en la experiencia existencial, la búsqueda de significado y la importancia de la relación interpersonal influyó en pensadores como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger, quienes desarrollaron y ampliaron sus ideas en sus propias obras.
Además, también contribuyó significativamente a la fenomenología, una corriente filosófica que busca describir y analizar las estructuras de la experiencia consciente. Su énfasis en la importancia de la experiencia vivida y su crítica a la objetivación del mundo influyeron en el desarrollo de la fenomenología, especialmente en la obra de Maurice Merleau-Ponty y otros fenomenólogos posteriores. En cuanto a su relevancia actual, sigue siendo una voz importante en el diálogo filosófico contemporáneo sobre los desafíos éticos y espirituales de la sociedad moderna. Su crítica al materialismo y al tecnicismo resuena en un mundo cada vez más dominado por la tecnología y el consumismo, recordándonos la importancia de mantener un equilibrio entre el progreso material y el desarrollo espiritual. Su énfasis en la esperanza, la fidelidad y la dimensión trascendente de la existencia humana ofrece una perspectiva valiosa para abordar las cuestiones fundamentales de la vida en el siglo XXI. En un mundo marcado por la incertidumbre, la alienación y la búsqueda de sentido, las ideas de Marcel nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida y a cultivar una mayor conexión con lo trascendente y lo sagrado. Sus ideas siguen siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan comprender el significado último de la existencia humana y la búsqueda de una vida auténtica y significativa. En este paisaje intelectual, otro pensador se alzó con una voz singular, Nikolai Berdyaev. Nacido en Kiev en 1874, Berdyaev emergió como una figura prominente en la filosofía rusa del siglo XX, desafiando las convenciones del materialismo y el determinismo que dominaban el pensamiento de su época. En el torbellino tumultuoso de la Rusia prerrevolucionaria surge la figura de Nikolai Berdyaev, un faro intelectual cuyo brillo iluminó los intrincados eventos históricos y las corrientes culturales que agitaron su patria. Nacido el 18 de marzo de 1874 en Kiev, dentro de una familia de la aristocracia rusa, Berdyaev fue testigo de una época caracterizada por cambios sociales, políticos y filosóficos profundos. El siglo XIX, en Rusia, fue un período de convulsión y cambio, marcado por la abolición de la servidumbre en 1861, un hito que despertó una conciencia social creciente entre la población rural y urbana. Este despertar coincidió con el florecimiento de movimientos intelectuales que desafiaban las estructuras tradicionales de la sociedad y la Iglesia Ortodoxa rusa. El surgimiento del nihilismo, el populismo y el marxismo dejó una marca indeleble en el clima intelectual de la época, cuestionando las bases del orden social y la autoridad establecida, y abogando por una transformación radical de la sociedad rusa. Culturalmente, el período estuvo marcado por un renacimiento literario y artístico, con figuras destacadas como Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy y Fyodor Shaliapin, cuyas obras reflejaban las tensiones y contradicciones de la sociedad rusa de la época. El simbolismo y el existencialismo emergieron como movimientos literarios y filosóficos, explorando cuestiones trascendentales y metafísicas. Para Berdyaev, este contexto histórico y cultural sirvió como caldo de cultivo para el desarrollo de su propio pensamiento filosófico. Influenciado por la filosofía idealista alemana, el existencialismo cristiano y las tradiciones místicas de la ortodoxia oriental, Berdyaev se embarcó en la búsqueda de una nueva síntesis filosófica que pudiera abordar los desafíos espirituales y éticos de su tiempo. Su crítica a la racionalidad abstracta, su defensa de la libertad creativa del individuo y su énfasis en la dimensión espiritual de la existencia
reflejaban su intento de trascender las limitaciones de los sistemas filosóficos predominantes y ofrecer una visión más profunda y holística de la realidad humana. La infancia y la educación de Nikolai Berdyaev se entrelazaron con el rico tapiz cultural y espiritual de la Rusia pre-revolucionaria. Desde temprana edad mostró una curiosidad insaciable por los misterios del universo y una sensibilidad aguda hacia las complejidades de la condición humana. Criado en una familia aristocrática en Kiev, Berdyaev creció inmerso en un ambiente donde la tradición ortodoxa y la influencia de la cultura europea se entrelazaban de manera fascinante. Su educación inicial combinó estudios formales en las mejores instituciones educativas de la época con una exposición informal a las corrientes filosóficas y espirituales que permeaban la sociedad rusa. Alumno de la Universidad de Kiev, Berdyaev se sumergió en el estudio de filosofía e historia, absorbiendo las ideas de pensadores como Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Friedrich Nietzsche. Sin embargo, su formación intelectual fue moldeada no solo por las enseñanzas académicas, sino también por su búsqueda personal de la verdad y la trascendencia. Desde joven se sintió atraído por las cuestiones metafísicas y espirituales, explorando las obras de místicos rusos y escritores religiosos en su búsqueda de respuestas. Su encuentro con la filosofía ortodoxa oriental y las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa rusa dejaron una profunda impresión en él, alimentando su búsqueda de una comprensión más profunda de la relación entre el individuo y lo divino. A medida que avanzaba en su educación, se vio cada vez más influenciado por las corrientes de pensamiento que desafiaban las estructuras establecidas y abogaban por una visión más personal y auténtica de la existencia. Su participación en círculos intelectuales y su interacción con figuras prominentes como Sergei Bulgakov y Lev Tolstoy enriquecieron su perspectiva y le brindaron nuevas ideas para explorar en su propia obra. La vida temprana y la educación de Nikolai Berdyaev estuvieron marcadas por una búsqueda incansable de la verdad y la trascendencia en medio del rico paisaje cultural y espiritual de la Rusia pre-revolucionaria. Su exposición temprana al pensamiento filosófico y espiritual y su desarrollo intelectual en este contexto sentaron las bases para su posterior evolución como uno de los pensadores más influyentes de su tiempo. Su viaje intelectual es, sin duda, una odisea fascinante a través de las profundidades del alma humana y su incansable búsqueda de significado y libertad. Desde sus primeros escritos hasta sus ideas más maduras, dejó una marca indeleble en el paisaje filosófico del siglo XX, desafiando convenciones establecidas y ofreciendo una visión profundamente personal y trascendental del mundo. En sus primeras obras, se sumergió en un análisis crítico de las corrientes filosóficas y políticas predominantes de su época. A través de estas obras, exploró la relación entre el individuo y la sociedad, defendiendo la importancia de la libertad creativa y la espiritualidad como fuerzas impulsoras de la existencia. A medida que su pensamiento maduraba, profundizó en su exploración de la esencia del ser humano y su relación con lo divino. En libros como El espíritu de la utopía, publicado en 1927, y La Nueva Edad Media, publicado en 1937, abogó por una visión de la historia como un proceso de búsqueda espiritual y creativa, donde la libertad individual y la responsabilidad moral desempeñaban un papel central. El concepto de creatividad espiritual se convirtió en una piedra angular de su filosofía, destacando la capacidad del individuo para trascender las limitaciones materiales y participar en la creación de un mundo más justo y significativo. Para Berdyaev, la verdadera libertad solo podía encontrarse en el acto de la creación,
ya sea en el arte, la política o la religión, donde el individuo se conecta con su verdadera naturaleza y con la fuente misma de la existencia. En sus ideas más maduras, sintetizó su visión del ser humano como un ser en constante evolución, en búsqueda de la realización espiritual y la libertad creativa. Su legado perdura en la obra de pensadores contemporáneos que continúan explorando las profundidades del alma humana y su capacidad para transformar el mundo a través del poder de la imaginación y la voluntad. La filosofía de la libertad, según Nikolai Berdyaev, es una sinfonía de ideas que resuena en las profundidades del alma humana, desafiando las cadenas de la conformidad y proclamando la capacidad del individuo para trascender las limitaciones impuestas por la sociedad y la propia naturaleza. Para él, la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino una fuerza creativa y trascendental que impulsa el desarrollo humano y la búsqueda de significado en el cosmos. En el núcleo de su concepción de la libertad yace la noción de la voluntad personal como un poder creativo que va más allá de las fuerzas deterministas del mundo material. Berdyaev desafía el determinismo histórico y biológico que limita la libertad humana, argumentando que el ser humano posee una capacidad innata para elegir y crear su propio destino. En su idea, la libertad está intrínsecamente ligada a la responsabilidad moral y la afirmación del individuo. En su obra, La Nueva Edad Media, sostiene que la verdadera libertad solo puede encontrarse en la afirmación activa del yo frente a las fuerzas opresivas del mundo exterior. Esta afirmación del yo implica un acto de valentía y creatividad, donde el individuo se convierte en el arquitecto de su propia existencia. La libertad, según su filosofía, no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la realización espiritual y la plenitud humana. En El espíritu de la utopía, argumenta que la libertad auténtica solo puede realizarse en comunión con lo divino, donde el individuo se convierte en un co-creador del universo junto con Dios. Esta visión de la libertad como una fuerza creativa y trascendental encuentra eco en la obra de filósofos y pensadores contemporáneos que exploran las posibilidades infinitas del ser humano para transformar el mundo a través del poder de la imaginación y la voluntad. Berdyaev nos recuerda que la libertad es el don más preciado del ser humano, una llama divina que arde en el corazón de cada individuo y que puede iluminar el camino hacia un futuro más justo y significativo. En la filosofía de Nikolai Berdyaev, la espiritualidad y el misticismo entrelazan una danza armoniosa que trasciende las fronteras de las instituciones religiosas y se sumerge en las profundidades del alma humana. Influenciado por la tradición ortodoxa oriental y el pensamiento místico ruso, Berdyaev abogó por una experiencia religiosa personal y una espiritualidad más auténtica y libre, liberada de las ataduras de la dogmática y la institución religiosa. La espiritualidad es un viaje interior hacia la comunión con lo divino, una búsqueda personal de significado y trascendencia que supera las limitaciones de las creencias y prácticas religiosas establecidas. En El destino del hombre, sostiene que la verdadera espiritualidad solo puede encontrarse en la experiencia directa de lo sagrado, donde el individuo se sumerge en la presencia divina y experimenta la plenitud de la vida en toda su profundidad y misterio. Berdyaev criticó vehementemente las instituciones religiosas que reducían la espiritualidad a un conjunto de doctrinas y rituales externos, alienando al individuo de su conexión innata con lo divino. En lugar de adherirse ciegamente a dogmas y tradiciones, abogaba por una espiritualidad libre y creativa, en la que cada individuo pudiera explorar su propia relación con lo sagrado y descubrir su verdad interior.
El misticismo ocupó un lugar central en su filosofía, quien veía en la experiencia mística una vía privilegiada para la realización espiritual y la unión con lo divino. Describía el éxtasis místico como un momento de revelación y transformación, en el cual el individuo trascendía su yo limitado y se fusionaba con la realidad última. La espiritualidad y el misticismo, según Nikolai Berdyaev, son expresiones de la búsqueda humana de significado y trascendencia, liberadas de las limitaciones de las instituciones religiosas y dogmáticas. Su enfoque en la experiencia religiosa personal y su crítica a las formas convencionales de religión nos recuerdan la importancia de cultivar una espiritualidad auténtica y libre, donde cada individuo pueda encontrar su propia conexión con lo divino y descubrir su verdad interior. En otro punto, la creatividad ocupa un lugar central como fuerza vital que impulsa la realización humana y la transformación del mundo. Concibe al individuo como un ser creativo dotado de la capacidad única de participar en el acto de la creación, tanto en el ámbito artístico y cultural como en el desarrollo personal y social. Según Berdyaev, la creatividad es un poder trascendental que emana del núcleo mismo del ser humano, una chispa divina que impulsa al individuo a expresar su verdad interior y a dar forma al mundo que lo rodea. La creación artística y cultural ocupa un lugar privilegiado en su filosofía, ya que ve en el arte y la cultura expresiones genuinas de la esencia humana y vehículos para la revelación de lo divino. Considera al arte como una forma de conocimiento intuitivo que trasciende los límites de la razón y comunica verdades profundas sobre la naturaleza humana y el universo. En su enfoque en la creatividad, subraya la importancia de la originalidad y la autenticidad en el proceso creativo, instando al individuo a liberarse de las convenciones y expectativas sociales y a explorar libremente las profundidades de su imaginación y su intuición. Por otro lado, Nikolai Berdyaev fue un crítico feroz del materialismo y del determinismo en la filosofía y la política. Argumentó que el materialismo, al reducir la realidad a meros fenómenos materiales y negar la existencia de lo espiritual, degradaba la dignidad humana y limitaba el potencial creativo del individuo. Sostuvo que el materialismo conducía a una visión mecanicista del universo, en la cual el ser humano era considerado simplemente como un producto de fuerzas naturales y sociales, despojado de su libre albedrío y su capacidad para trascender las limitaciones materiales. Esta visión reduccionista era para Berdyaev profundamente deshumanizadora y alienante, al negar la dimensión espiritual y trascendental de la existencia. Además, criticó el determinismo histórico y político que caracterizaba a muchas corrientes filosóficas y políticas de su tiempo, argumentando que reducía al individuo a un mero peón en el juego de las fuerzas impersonales de la historia. Denunció la idea de que el destino humano estaba predeterminado por leyes históricas inevitables, sosteniendo que cada individuo posee la capacidad de influir en el curso de la historia a través de su libertad creativa y su voluntad de trascender las circunstancias externas. En lugar de aceptar pasivamente las condiciones impuestas por el materialismo y el determinismo, abogaba por una visión más humanista y espiritual del mundo, en la que el individuo fuera reconocido como un ser único y digno, dotado de libre albedrío y responsabilidad moral. Su defensa de la autonomía del individuo frente a las fuerzas impersonales y mecánicas de la historia refleja su compromiso con la realización plena y la libertad creativa del ser humano. La crítica de Berdyaev al materialismo y al determinismo fue una llamada a la reafirmación de la dignidad y la autonomía del individuo frente a las fuerzas deshumanizadoras de la historia y la filosofía.
Su defensa de la libertad creativa y la espiritualidad como expresiones de la humanidad refleja su visión del ser humano como un ser único y trascendental, capaz de dar forma a su propio destino y transformar el mundo a su alrededor. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta y filólogo alemán, nacido en 1844 y fallecido en 1900. Es considerado el padre del existencialismo, aunque él nunca usó ese término, y uno de los pensadores más originales y provocadores de la historia de la filosofía. Su obra abarca diversos temas, como la moral, la religión, la cultura, el arte, la política, la psicología, la ciencia y la metafísica. Su estilo es aforístico, poético, irónico y polémico. Sus libros más conocidos son Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El anticristo y Ecce Homo. Nietzsche se caracteriza por su ruptura con la tradición filosófica y religiosa de su tiempo, que él considera decadente, enferma y esclava. Nietzsche critica la moral cristiana, que él ve como una moral de rebaño, de resentimiento, de negación de la vida y de la voluntad de poder. Nietzsche propone una moral de señores, de afirmación, de creatividad y de superación. Nietzsche también cuestiona la metafísica, que él ve como una ilusión, una ficción, una proyección de los valores humanos sobre la realidad. Nietzsche defiende el perspectivismo, la idea de que no hay una verdad absoluta, sino múltiples interpretaciones posibles y cambiantes. Nietzsche también rechaza la razón, que él ve como una herramienta limitada, parcial y engañosa. Nietzsche apela a la intuición, al instinto, al arte y a la música como formas de expresar y experimentar la vida. Nietzsche vivió una vida intensa, pero también solitaria y trágica. Desde niño mostró una gran inteligencia y una pasión por la música y la filología. Estudió en las mejores universidades de Alemania y se convirtió en profesor de filología clásica a los 24 años. Sin embargo, pronto se desencantó de la vida académica y se dedicó a viajar y a escribir. Fue amigo de Richard Wagner, el famoso compositor, pero luego se distanció de él por sus diferencias ideológicas y estéticas. Se enamoró de Lou Salomé, una joven intelectual, pero ella lo rechazó. Sufrió de una salud frágil y de fuertes dolores de cabeza que lo obligaron a retirarse de la docencia y a vivir de una modesta pensión. En 1889 sufrió un colapso mental, al parecer provocado por la compasión que sintió al ver a un caballo maltratado en las calles de Turín. Pasó los últimos 11 años de su vida en un estado de demencia, cuidado por su madre y su hermana. Murió en 1900 a los 55 años de una neumonía. Nietzsche no fue un filósofo reconocido ni apreciado en su época. Sus libros se vendieron poco y fueron ignorados o atacados por la crítica. Su hermana, que era simpatizante del nazismo, manipuló y tergiversó su obra para adaptarla a sus fines políticos. Sin embargo, después de su muerte, su pensamiento se difundió y se convirtió en una de las mayores influencias de la cultura y la política del siglo XX. Inspiró a artistas,
escritores, músicos, psicólogos, filósofos y líderes de diversos movimientos sociales y políticos, tanto de izquierda como de derecha. Nietzsche es, sin duda, uno de los filósofos más fascinantes y controvertidos de la historia. Desarrolló una serie de conceptos clave que expresan su visión del mundo, del hombre y de la vida. Estos conceptos son: la voluntad de poder es la fuerza que impulsa a todo ser vivo a crecer, a dominar, a crear, a superarse. La voluntad de poder es la esencia de la vida, el motor de la evolución, el principio de toda acción. La voluntad de poder se manifiesta en diferentes formas y grados, según el tipo de ser que la posee. Nietzsche distingue entre los seres débiles y los seres fuertes, entre los que se someten y los que se imponen, entre los que niegan y los que afirman la vida. Nietzsche valora a los seres fuertes, que ejercen su voluntad de poder de forma creativa, noble y generosa, y que se resisten a las normas y valores impuestos por los seres débiles, que ejercen su voluntad de poder de forma reactiva, mezquina y resentida. El eterno retorno es la idea de que el tiempo es un ciclo infinito, en el que todo lo que ha ocurrido volverá a ocurrir, y todo lo que ocurrirá ya ha ocurrido. El eterno retorno es una consecuencia de la negación de la metafísica, de la inexistencia de un principio o un fin, de un sentido o un valor, de la realidad. El eterno retorno es una prueba de la voluntad de poder, de la capacidad de afirmar la vida tal como es, sin esperar nada más allá de ella. El eterno retorno es un desafío al hombre que debe elegir entre aceptar o rechazar su destino, entre amar o aborrecer su existencia. El superhombre es el ideal humano que propone Nietzsche, el que logra superar la condición humana, el que se libera de la moral, la religión, la razón, el nihilismo, el que crea sus propios valores, su propia ley, su propio sentido, el que se convierte en un artista de la vida, el que se realiza plenamente como individuo, el que se atreve a ser lo que es. El superhombre es el que asume su voluntad de poder, el que acepta el eterno retorno, el que se enfrenta al abismo, el que se ríe de la muerte, el que se ama a sí mismo, el que dice sí a la vida. El nihilismo es la actitud de negar o destruir todo valor, todo sentido, toda realidad. El nihilismo es el resultado de la decadencia de la cultura occidental, de la pérdida de la fe en la ciencia, la religión, la moral, la política, la razón. El nihilismo es el enemigo del superhombre, el que lo impide afirmar la vida, el que lo lleva al pesimismo, al suicidio, al resentimiento, a la mala fe. El nihilismo es el síntoma de la debilidad, de la falta de voluntad de poder, de la incapacidad de crear y de superarse. El nihilismo es el último obstáculo que debe vencer el superhombre, el que debe transformar en una fuerza positiva, en un estímulo para la superación. El pensamiento de Nietzsche ha tenido una gran influencia en la cultura y la política de su época y de la actualidad. Su crítica a la moral, a la religión, a la metafísica, a la razón, ha cuestionado los fundamentos de la civilización occidental y ha abierto nuevas posibilidades de interpretación y de acción. Su propuesta del superhombre, de la voluntad de poder, del eterno retorno, ha inspirado a diversos movimientos artísticos, literarios, filosóficos y políticos que han buscado expresar y afirmar la vida en sus múltiples formas y valores. Entre los artistas que han sido influenciados por Nietzsche se encuentran pintores como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Francis Bacon, músicos como Richard Strauss, Gustav Mahler, Igor Stravinsky, escritores como Thomas Mann, Hermann Hesse, Albert Camus,
poetas como Rainer Maria Rilke, Fernando Pessoa, T.S. Eliot, cineastas como Stanley Kubrick, Federico Fellini, Lars von Trier. Entre los filósofos que han seguido o dialogado con Nietzsche se encuentran Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, Albert Camus, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Friedrich Hayek, Leo Strauss. Sin embargo, la influencia de Nietzsche no ha sido siempre positiva ni fiel a su pensamiento. Su obra ha sido malinterpretada, manipulada, tergiversada, utilizada para fines contrarios a su espíritu. Su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, editó y publicó sus obras póstumas, alterando su contenido y su orden para adaptarlas a su ideología nacionalsocialista. Algunos críticos han acusado a Nietzsche de ser el responsable de la crisis de valores, del relativismo, del nihilismo, de la violencia, de la decadencia de la cultura occidental. Nietzsche es, sin duda, un filósofo que ha marcado la historia, que ha provocado el debate, que ha desafiado la tradición, que ha estimulado la creatividad. Nietzsche es un filósofo que sigue vigente, que sigue interpelando, que sigue invitando a pensar y a vivir. Nietzsche es un filósofo que, como él mismo dijo, solo podrá ser comprendido por los que vengan después de él, por los que sean capaces de ser superhombres. Martin Heidegger fue un filósofo alemán, nacido en 1889 y fallecido en 1976. Fue discípulo de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología y mentor de Jean-Paul Sartre, el principal exponente del existencialismo. Su obra más importante es Ser y Tiempo, publicada en 1927, en la que plantea la cuestión del sentido del ser, que él considera olvidada por la filosofía occidental. Su pensamiento aborda temas como el tiempo, la muerte, la angustia, la técnica, el arte, la poesía, la política y la historia. Su estilo es complejo, oscuro, original y polémico. Sus libros más conocidos, además de Ser y Tiempo, son Introducción a la Metafísica, Carta sobre el Humanismo, El ser y el tiempo de los poetas. ¿Y qué es la filosofía? Heidegger se caracteriza por su análisis del ser humano como un ser arrojado al mundo, que se encuentra en una situación de incertidumbre, de finitud, de libertad y de responsabilidad. Genau zu zitieren und gleich vorlesen. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, unterstrichen. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Heidegger llama a este modo de ser Dasein, que significa estar ahí o existir. El Dasein se distingue de otros seres por su capacidad de comprender y de interrogarse por el sentido de su existencia y de la realidad. El Dasein se enfrenta a su propia muerte, que le revela su condición de ser para la muerte, y a su angustia, que le muestra su posibilidad de ser auténtico o inauténtico. El Dasein auténtico es el que asume su existencia como suya, el que se hace responsable de sus elecciones, el que se abre al ser y al sentido. El Dasein inauténtico es el que se evade de su existencia, el que se deja llevar por las opiniones y las costumbres de los demás, el que se cierra al ser y al sentido. Heidegger desarrolló una serie de ideas fundamentales que expresan su visión del ser, del tiempo, del hombre y de la existencia. Estas ideas son el ser y el tiempo. Es el título de su obra principal, en la que plantea la cuestión del sentido del ser, que él considera olvidada por la filosofía occidental. El ser es lo que hace posible que algo sea lo que es, lo que le da su identidad, su esencia, su significado.
El tiempo es la dimensión en la que se despliega el ser, la que le da su dinamismo, su historicidad, su temporalidad. El ser y el tiempo son inseparables, se condicionan mutuamente, se iluminan recíprocamente. El ser y el tiempo son el horizonte de la comprensión humana, el ámbito en el que el hombre se pregunta y se responde por el sentido de su existencia y de la realidad. El Dasein es el modo de ser del hombre, el que se caracteriza por su capacidad de comprender y de interrogarse por el sentido de su existencia y de la realidad. El Dasein significa estar ahí o existir. El Dasein no es una sustancia, una cosa, un sujeto, sino una relación, una apertura, un proyecto. El Dasein se distingue de otros seres por su existencialidad, su facticidad, su trascendencia. La existencialidad es la posibilidad de ser de diferentes maneras, de elegir, de crear, de superarse. La facticidad es la condición de estar arrojado al mundo, de encontrarse en una situación determinada, de tener una historia, un cuerpo, una muerte. La trascendencia es la capacidad de ir más allá de lo dado, de lo inmediato, de lo evidente, de abrirse al ser y al sentido. La angustia es el sentimiento que experimenta el Dasein cuando se enfrenta a su propia existencia, a su libertad, a su responsabilidad, a su finitud. La angustia es la manifestación de la nada, de la falta de fundamento, de sentido, de seguridad, de la realidad. La angustia es el estado de ánimo que revela al Dasein su posibilidad de ser auténtico o inauténtico, de asumir o evadir su existencia. La angustia es el estímulo para la búsqueda del ser y del sentido, para la toma de conciencia y de decisión, para la acción y la transformación. Otro de los aspectos más relevantes y actuales de la obra de Heidegger es su crítica a la técnica y a la modernidad. Heidegger considera que la técnica es la forma dominante de comprender y de relacionarse con el ser y con el mundo en la época moderna. La técnica es el modo de producir, de controlar, de manipular, de explotar, de consumir, de destruir todo lo que existe. La técnica es la expresión de la voluntad de poder, de la voluntad de dominio, de la voluntad de imponer un orden, un sentido, una finalidad a la realidad. La técnica es la negación de la apertura, de la escucha, de la contemplación, de la poesía, del ser. Heidegger critica a la técnica y a la modernidad por su olvido del ser, por su reducción de todo lo que es a un objeto, a un recurso, a un medio, a un fin. Heidegger denuncia que la técnica y la modernidad han provocado una crisis ecológica, una crisis social, una crisis cultural, una crisis espiritual, una crisis existencial. Heidegger advierte que la técnica y la modernidad amenazan con destruir la naturaleza, la humanidad, la historia, el sentido. Heidegger llama a un cambio de actitud, a un cambio de paradigma, a un cambio de época que supere la técnica y la modernidad, que recupere el ser y el sentido, que se abra a la pregunta por el ser, que se deje interpelar por el ser, que se deje transformar por el ser. Para ilustrar su crítica a la técnica y a la modernidad, Heidegger utiliza varios ejemplos y metáforas que muestran el contraste entre el modo de ser de la técnica y el modo de ser del ser. Algunos de estos ejemplos y metáforas son el bosque y la central eléctrica. Heidegger compara el bosque como un lugar donde el ser se manifiesta en su diversidad, su belleza, su misterio, con la central eléctrica, como un lugar donde el ser se reduce a un recurso, a una energía, a un producto. El bosque es un lugar donde el hombre puede contemplar, admirar, respetar, cuidar el ser. La central eléctrica es un lugar donde el hombre puede explotar, consumir, destruir el ser. El puente y la presa. Heidegger compara el puente como una obra que se integra en el paisaje, que respeta el curso del río, que une las orillas, que facilita el paso, con la presa,
como una obra que altera el paisaje, que bloquea el curso del río, que separa las orillas, que impide el paso. El puente es una obra que se adapta al ser, que lo deja ser, que lo potencia. La presa es una obra que se impone al ser, que lo niega, que lo limita. El arte y la técnica. Heidegger compara el arte como una forma de expresar y experimentar el ser, de revelar su verdad, su belleza, su sentido con la técnica, como una forma de ocultar y manipular el ser, de imponer su falsedad, su fealdad, su sinsentido. El arte es una forma de abrirse al ser, de escucharlo, de dialogar con él, de crear con él. La técnica es una forma de cerrarse al ser, de silenciarlo, de dominarlo, de destruirlo. Heidegger no propone una solución o una salida a la crisis de la técnica y de la modernidad, sino que plantea una pregunta, una llamada, una esperanza. Heidegger se pregunta si hay otra forma de pensar, de ser, de existir, que no sea la técnica, que no sea la modernidad, que no sea el olvido del ser. Heidegger llama a un cambio de actitud, a un cambio de paradigma, a un cambio de época, que supere la técnica y la modernidad, que recupere el ser y el sentido. Heidegger espera que el ser mismo se manifieste, se revele, se comunique al hombre, que el ser mismo le dé una señal, una pista, una luz al hombre, que el ser mismo le abra una posibilidad, una oportunidad, una esperanza al hombre. Ser y tiempo es la obra principal de Heidegger, publicada en 1927, cuando tenía 38 años. Es una obra compleja, densa, original y revolucionaria que plantea la cuestión del sentido del ser que él considera olvidada por la filosofía occidental. Heidegger parte de la idea de que el ser no es algo evidente, dado, fijo, sino algo que hay que interrogar, desvelar, comprender. Heidegger se propone realizar una ontología fundamental, es decir, una ciencia del ser, que analice las condiciones y las posibilidades de la comprensión del ser. Para ello, Heidegger elige como punto de partida al ser humano, al que llama Dasein, que significa estar ahí o existir. El Dasein es el único ser que se pregunta por el sentido de su existencia y de la realidad, el único ser que tiene una relación con el ser, el único ser que puede acceder al ser. El Dasein es el ser que comprende el ser. Por eso, Heidegger realiza una analítica existencial, es decir, un análisis de la estructura y el modo de ser del Dasein que le permita acceder al sentido del ser. Heidegger describe al Dasein como un ser arrojado al mundo, que se encuentra en una situación de incertidumbre, de finitud, de libertad y de responsabilidad. El Dasein no es una sustancia, una cosa, un sujeto, sino una relación, una apertura, un proyecto. El Dasein se distingue de otros seres por su existencialidad, su facticidad, su trascendencia. La existencialidad es la posibilidad de ser de diferentes maneras, de elegir, de crear, de superarse. La facticidad es la condición de estar arrojado al mundo, de encontrarse en una situación determinada, de tener una historia, un cuerpo, una muerte. La trascendencia es la capacidad de ir más allá de lo dado, de lo inmediato, de lo evidente, de abrirse al ser y al sentido. Heidegger afirma que el Dasein se enfrenta a su propia muerte, que le revela su condición de ser para la muerte, y a su angustia, que le muestra su posibilidad de ser auténtico o inauténtico. El Dasein auténtico es el que asume su existencia como suya, el que se hace responsable de sus elecciones, el que se abre al ser y al sentido. El Dasein inauténtico es el que se evade de su existencia, el que se deja llevar por las opiniones y las costumbres de los demás, el que se cierra al ser y al sentido. Ser y tiempo es una obra que ha marcado un hito en la historia de la filosofía, que ha inaugurado una nueva forma de pensar, de ser, de existir, que ha influido en numerosos pensadores, artistas, movimientos y corrientes posteriores.
Ser y tiempo es una obra que sigue vigente, que sigue interpelando, que sigue invitando a pensar y a vivir. Martin Heidegger llama a un cambio de actitud, a un cambio de paradigma, a un cambio de época, que supere la técnica y la ciencia, que recupere el ser y el sentido. Propone un pensamiento poético y meditativo, que se base en la experiencia concreta, singular y subjetiva del hombre, en su situación particular, en su libertad y en su responsabilidad. Un pensamiento poético y meditativo que se interese por el ser como un misterio, como una donación, como una promesa, que se exprese en el lenguaje, en el arte, en la cultura, en la historia. Un pensamiento poético y meditativo que se abra al ser, que lo deje ser, que lo potencie. Jean-Paul Sartre, nacido en 1905 y fallecido en 1980, es conocido como uno de los principales representantes del existencialismo, una corriente filosófica que profundiza en la experiencia humana, su libertad, responsabilidad y compromiso. Su legado abarca una amplia gama de géneros literarios, incluyendo novelas, obras de teatro, ensayos, biografías, críticas y periodismo. Entre sus obras más destacadas se encuentran El ser y la nada, La náusea, Las moscas, A puerta cerrada, Las manos sucias, El existencialismo es un humanismo, Los caminos de la libertad, Crítica de la razón dialéctica y Las palabras. Sartre es reconocido por su defensa de la libertad humana y la capacidad de elección, creación y transformación de la realidad. Su filosofía parte de la premisa de que la existencia precede a la esencia, lo que significa que el ser humano no está predefinido por una naturaleza o destino, sino que se define a través de sus acciones y elecciones. Asimismo, Sartre sostiene que el ser humano se enfrenta a la contingencia, la absurdidad, la soledad y la angustia, lo que lo obliga a asumir las consecuencias de sus decisiones. Propone una ética basada en la responsabilidad, autenticidad y compromiso, que insta al individuo a actuar de acuerdo con los valores que elige, interviniendo en la realidad para transformarla. Sartre desarrolló una serie de conceptos fundamentales que reflejan su perspectiva sobre el ser humano, la existencia y la ética. Estas ideas incluyen la primacía de la existencia sobre la esencia, la libertad, la responsabilidad, la mala fe y el compromiso. Además de ser filósofo, Sartre fue también un prolífico escritor y activista que empleó una variedad de géneros y medios para difundir su pensamiento existencialista. Su obra literaria y teatral es una de las más influyentes del siglo XX, explorando temas como la condición humana, el absurdo, la libertad, la responsabilidad y el compromiso a través de personajes y situaciones que reflejan los dilemas y conflictos de la existencia. Su obra política y social también es de gran relevancia, mostrando su compromiso con las causas y movimientos que consideraba justos y necesarios. Participó activamente en la resistencia francesa contra la ocupación nazi. Defendió la libertad de expresión y de prensa, respaldó el marxismo, el tercer mundo y el feminismo, además de denunciar la guerra de Argelia, la guerra de Vietnam y la represión soviética, entre otros temas. En un acto de protesta contra el sistema cultural y político, Sartre rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964. Su rechazo fue una demostración de su compromiso como intelectual comprometido, que no se limitaba a observar y analizar la realidad, sino que también intervenía activamente para transformarla.
Su estilo y su impacto en la cultura y la sociedad son aspectos notables que merecen reconocimiento. Su estilo se distingue por su claridad, rigor, originalidad y capacidad para generar polémica. Combina la argumentación filosófica, la narrativa literaria, el diálogo teatral, la crítica social, la ironía y el humor, buscando persuadir, convencer y seducir al lector o espectador. Su influencia en la cultura y la sociedad ha sido considerable, tanto en su época como en la actualidad. Se extiende a diversos ámbitos como la filosofía, la literatura, el teatro, el cine, la psicología, la sociología, la política, el arte y la educación. Inspiró a numerosos pensadores, artistas y movimientos posteriores, generando diálogo, crítica y homenajes. Su influencia perdura, continuando a desafiar a pensar y vivir de manera significativa. Una de las tesis más conocidas y debatidas de Sartre es la idea de que el ser humano es definido por sus acciones, no por una esencia predefinida o un destino predeterminado. Esta noción se basa en su concepto de que la existencia precede a la esencia, lo que significa que el individuo se moldea a sí mismo a través de sus elecciones y acciones. Según Sartre, el ser humano es libre y responsable de sus actos, lo que implica la capacidad de elegir, actuar, crear y transformar la realidad. La libertad es vista como la característica fundamental del ser humano, otorgándole dignidad y valor, pero también provocando angustia y responsabilidad. Es un desafío que debe ser abrazado y ejercido de manera auténtica y comprometida. La responsabilidad surge como consecuencia de la libertad, exigiendo coherencia, sinceridad, autenticidad y compromiso. Es tanto una dimensión moral como social, conectando al individuo con los demás y con el mundo que lo rodea. Sartre ilustra esta idea con el ejemplo de un estudiante enfrentado a la decisión de quedarse con su madre o ir a la guerra. Según Sartre, no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino que depende de la elección del estudiante y las razones que lo guíen. El estudiante debe ser consciente de las repercusiones de su decisión, tanto para él como para los demás, y entender que su elección es un reflejo de su existencia y tiene un impacto en la sociedad. Esta tesis ha tenido una gran influencia en la cultura y la sociedad, siendo una fuente de inspiración, debate y crítica para muchos pensadores, artistas y movimientos posteriores. Ha desafiado y estimulado el pensamiento y la acción humanos, invitando a reflexionar y vivir de manera más consciente y auténtica. Otro concepto central en la filosofía de Sartre es el de la mala fe, que se refiere a la actitud de negar o evadir la libertad, adoptando roles o excusas que limitan la existencia. Es una forma de autoengaño y deshonestidad que impide al individuo reconocer y vivir de acuerdo con su libertad existencial. Según Sartre, el hombre, al ser libre, enfrenta la angustia, la incertidumbre y la responsabilidad, lo que puede llevarlo a intentar escapar de esta libertad. Puede adoptar identidades o comportamientos fijos para sentir una falsa seguridad o justificación. Por ejemplo, puede autoconvencerse de ser un padre, un soldado, un cristiano o un francés y actuar en función de estos roles, evitando así enfrentarse a su propia libertad. Este tipo de actitudes son ejemplos de mala fe que alienan, generan infelicidad, falsedad y cobardía, impidiendo al individuo ser auténtico y libre. Otra idea clave en su filosofía es el compromiso, que implica actuar de acuerdo con los valores elegidos e intervenir en la realidad para transformarla. Para Sartre, el hombre, al ser libre, debe definir sus propios valores y crear su propia ética, sin apelar a autoridades externas. Debe participar activamente en la realidad, comprometiéndose con sus valores y su existencia, y asumiendo las consecuencias de sus acciones.
Estos conceptos han tenido un impacto significativo en la cultura y la sociedad, siendo una fuente de inspiración, debate y crítica para muchos pensadores y movimientos posteriores. Han desafiado y estimulado el pensamiento y la acción humanos, invitando a reflexionar y vivir de manera más auténtica y comprometida. Jean-Paul Sartre fue un intelectual comprometido que no se limitó a reflexionar y escribir, sino que también actuó y se implicó en la realidad, usando su voz y su prestigio para denunciar injusticias y apoyar causas justas. Su vida y su obra son un ejemplo de compromiso y coherencia con sus principios y valores.